Mateo capítulo 22, verso 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Amén y amén. Padre, pedimos, Dios, que nos des revelación de la palabra y que podamos entender lo que tú quieres hablarnos. Muéstranos, Señor, el mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias por tenernos en esta madrugada aquí. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué estaba sucediendo? Una escena un poco común. Dice las Escrituras que habían algunos de los fariseos, herodianos, escribas, hipócritas, y ellos lo que pretendían era buscar la manera de cómo hacer que Jesús dijera alguna palabra o algo en que lo pudieran acusar. ¿Sabía usted que hay gente que entran a las iglesias es buscando grabar al pastor, que diga algo, que se equivoque en algo? Hay gente que vienen a las iglesias y no vienen a recibir de Dios, sino empiezan a mirar las sillas, el techo, el piso, cómo se viste, cómo tocan los instrumentos, pero no vienen de verdad a enfocarse en. Así también estaba pasándole a Jesús. Él es predicando y muchos buscándole era la manera de cómo hacerle caer. Sepa usted que cuando usted recibe a Cristo, inmediatamente entra en una batalla por su alma. Cuando uno está en Cristo, se convierte en un punto de mira, en un punto de referencia de los demás. Y todos los demás van a estar mirándolo a usted, a ver qué actitudes tiene, qué decisiones toma, cómo habla. Y a Jesús entonces vinieron, dice la Biblia, y se le acercaron y le hicieron una pregunta para tentarlo. Y la manera de tentarlo fue esta. Le dan dos opciones. Le dicen: Jesús, ¿es lícito dar los tributos o pagar los impuestos o no? Entonces Jesús tenía ahí prácticamente tres opciones. Si decía que no, entonces se hacía un rebelde al reino o al imperio romano, donde Jesús se la diera del super espiritual y dijo: no, el dinero daña el corazón de la gente, rechácenlo. Ahora, quiero que sepan esto. ¿Por qué Jesús pide que le larguen una moneda? En la época, al César se le llamaba Señor, y el César se hacía Dios, como lo que está sucediendo hoy en día en Corea del Norte. Yo les he comentado que en Corea del Norte ellos adoran es a
¿cómo es que se llama el emperador ese? Bueno, ese. Y en las casas las únicas imágenes que permiten, o la única religión que ellos permiten, es adorar al emperador. No se permite más. Ante él, cuando lo ven, se tienen que arrodillar, se tienen que postrar. Imagínense hoy en día, en nuestra época, en nuestros días, y todavía viviéndose eso. De modo que Jesús, como guardaba la ley, y la ley no le permitía tener imágenes, por cuanto la ley decía: no te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y esas monedas tenían la esfinge del César. Jesús no cargaba monedas. De ahí que él pusiera a uno que se llamaba ¿cómo? Judas, a que él fuera el que cargara la bolsa, para él ni siquiera contaminarse con esas cosas. Es impresionante el contexto. Él no llevaba monedas, porque si llevaba una moneda, y como era judío, él estaba diciéndole: tengo otro tipo de Señor. Recuerden en el Sermón del Monte lo que él les enseñaba: no puede servirle a dos señores, a Dios y a las riquezas. Manejen ustedes las riquezas, yo no. Manejen ustedes las finanzas, yo no. Cuando le preguntan: Señor, ¿es lícito? Dijo: présteme una moneda, porque no podía cargar de esas monedas. Solamente él tenía un Señor y un Dios, Dios su Padre. Entonces les hace la pregunta: si él dice que no es lícito pagar los impuestos, imagínense, armaría una revuelta mayor, se haría un rebelde ante el imperio. Si él dice que sí era lícito, entonces ellos dirían: es uno más de los del montón, es uno más, es un aliado del imperio. Y si él, entonces, ¿qué camino le correspondía? Lo único que le faltaría decirle era que se hiciera un exenio. ¿Sabe qué eran los exenios? Los exenios eran una tribu radical. Posiblemente Juan el Bautista estuvo inmerso en esa tribu. Entonces ellos, para no manejar dinero y no tener otro señor, no cargar las monedas y no hacerle la venia al César, entonces ellos salían y se iban a las montañas, se aislaban totalmente de la sociedad, y ellos solamente podían tener familias entre ellos mismos, comercio entre ellos mismos, y no se contaminaban con el mundo. Pero Jesús venía era a salvar a los perdidos. Él tenía que estar en medio del mundo, así como usted y yo. No nos podemos aislar, convertirnos como en extremistas, fanáticos, religiosos, sino que por el contrario, intentar ganarnos a la gente, pero a través de nuestro testimonio. Entonces Jesús le dice: pues présteme una moneda. Y cuando le largan la moneda, él les hace la pregunta: ¿de quién es la esfinge que aparece en la moneda? Señor, pues del César. Y les da la respuesta que les revienta la mente a ellos. Miren las preguntas que le dicen a Jesús. Le dice: sabemos que eres hombre de verdad. Mire cómo dice, espérenme un segundito. Verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Mire las características, déjeme tantico el versículo ahí. Las características
que la gente de afuera podía ver en Jesús. Decía: eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de las apariencias de los hombres, sino que más bien miras el corazón de los hombres. Note que ellos estaban buscando una respuesta en alguien que fuera totalmente diferente. Hacía unos pocos años había aparecido un tal Leudas, o Feudas creo que era, y había causado una revolución, pero no había podido producir el impacto por cuanto no predicaba con verdad en su corazón, viviendo lo que predicaba. A Jesús ellos le veían que sí, de verdad predicaba con verdad el camino de Dios, que vivía y que no se cuidaba de las apariencias de los hombres, no hacía acepciones de personas, no buscaba solamente los ricos, sino que también iba y miraba a los pobres, a los ciegos, a los limosneros, les predicaba. Cuando ellos ven esta actitud, ellos entonces preguntan: ¿es lícito dar el tributo? Como quien dice, ¿es bueno pagar los impuestos robándose en todo el dinero que se roban? Y ahora con este pacto que quieren hacer de disque la famosa paz, y pagarle el dinero de sueldos a los guerrilleros, ¿será lícito eso? Y se rasgaban las vestiduras. Hermano, no vaya a creer que a uno no le dan ganas también de rasgarse las vestiduras, de ver lo que está sucediendo en nuestro país. La gente que se gana un mínimo honradamente, mientras que otros malhechores, asesinos, pretenden ganar 1.800.000 pesos durante 5 años y sin hacer nada. Ahora el IVA lo pretenden subir al 19 o al 20%. Los impuestos de los vehículos los quieren subir el 100%. Ni para qué hablar de la valorización de las casas. ¿Y todo para qué? Para sostenerlos, aquellos rebeldes que asesinaron y que por 60 años mantuvieron a Colombia en vilo. Y entonces se arrima la gente y le dicen a Jesús: ¿es lícito pagar los impuestos o causamos una nueva revolución? Y el Señor entonces no le queda otra que decirles: denme una moneda. Mira la moneda y le dice: ¿de quién es la esfinge y la inscripción? Pues del César. Entonces Jesús, la salida que ve es: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús a estas personas? Está queriendo decir es: el reino de Dios, aunque somos seres espirituales y materiales, porque tenemos dos naturalezas dentro de cada uno de nosotros. Está la naturaleza espiritual, la que es aquella que le dará cuentas a Dios más adelante. Pero tenemos que vivir en una carne, en un cuerpo que come, que se alimenta, que se viste, que necesita lo material. Entonces Jesús le estaba diciendo: mira, denle a Dios su corazón, entrégale todas sus cargas, adórelo con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero también sométanse a las autoridades que están puestas por Dios. Y Dios, que es poderoso para resucitar a Lázaro, para levantar hasta de los muertos a quien Él quiera, Él nos suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En dónde está puesta nuestra confianza entonces?
objetivo tiene su vida. Sí, pastor, nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana, pero dentro de cada uno de nosotros está el ADN de Jesús, la sangre del Cordero. O sea que si bien tendremos que pagar los impuestos, si bien tenemos que cumplir con las leyes puestas por los hombres, Dios nos dará. Así como le dijo a Pedro, porque Pedro vino asustado. Le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro no paga los impuestos? Dijo, sí. Y entra y como hacerle la pregunta a Jesús. Jesús le dice, pues para que ellos vean que no queremos ofenderlos, ve y tira el anzuelo al mar y el primer pez que saques, mostrándole quién es el dueño del oro y de la plata. Eso era lo que le quería decir Jesús a Pedro. Así nos cobren los impuestos, así a Colombia sea algo injusto lo que están haciendo con nuestra patria, con nuestro país. Hay un Dios soberano, un Dios poderoso que nos suplirá. Así baje el petróleo, así despidan gente en la refinería. Sepa esto, iglesia, si nosotros doblegamos o doblamos nuestras rodillas ante el Rey, ante nuestro Dios, yo estoy totalmente seguro que Dios no nos dejará en crisis, sino en Cristo. Y para los fieles de Dios se abrirán las puertas. Nosotros llegamos a Barranca en el 98, en la peor crisis de Barranca. Cuando llegamos empezamos a predicar y a ganar las almas. Y empezamos a profetizar un avivamiento, pero empezamos a llamar las finanzas. Empezamos a llamar centros comerciales, empresas constructoras y específicamente empezamos a profetizar y a declarar y a llamar. Efectivamente, por causa de la profecía, de la palabra, Barranca Bermeja fue próspera. Empezó nuevamente a salir del caos en el que se encontraba, del hueco en el que se hallaba. Pero la gente se materializó tanto que se olvidó de Dios. Se alejaron de Dios. Por un tiempo, usted viera, nosotros pudimos llenar hasta un estadio. ¿Cuántos recuerdan esa época? Un día llenamos un estadio. Y luego empezó a haber tanto empleo, tanto trabajo, tanta aceptación que hasta gente de cualquier parte de Colombia empezaban a venir y entraban a Barranca Bermeja. Y los de Barranca Bermeja no se preparaban, se nos llevaron nuestras riquezas y la gente se olvidó de Dios y se materializó. Se fueron de las iglesias, se alejaron. Y Dios usa las circunstancias para volver a hacer su llamado. Pero ojalá que ahora tengamos la madurez, la sabiduría, la experiencia, porque ciertamente la ciudad estaba en crisis. Voy a declarar así, estaba en crisis económica, pero no para los fieles de Cristo. Si usted es fiel a Dios, si usted es fiel a Cristo, sepa esto, así la ciudad esté pasando lo que esté pasando, yo voy a ser bendecido, yo voy a ser prosperado, yo voy a darle a Dios lo que es de Dios, voy a cumplir con lo que le he prometido a Dios y Dios me alejará de toda ruina, de toda escasez, de toda deuda. Amén.